2019, la localidad de Bañuelos de Bureba acogió un homenaje muy especial. 50 años después del primer encuentro peninsular, después de la guerra, en Santander, en 1969, la comunidad freinetiana volvió a reunirse en la escuela de Antonio Benaigues para honrar su legado. Este vídeo recoge los instantes más significativos de aquellas jornadas de trabajo, recuerdo y fraternidad. Bien, a mí me ha correspondido hablar un poco de los inicios, de cómo se introduce la pedagogía Freinet en España a finales de los años 20, que es cuando también Freinet empezó a trabajar. Entonces, hubo varios lugares por donde se tuvo conocimiento de la pedagogía Freinet en España. Las técnicas Freinet fue por la provincia de Lleida, de Lérida. Durante los años 27 al 29, hubo un profesor de la Escuela de Magisterio de Lérida, que se llamaba Jesús Sanz, tuvo 2 becas en 2 periodos durante estos años, y estuvo en Ginebra y en varios lugares, tomó contacto con de Crolí, con Claparet, con algunos pedagogos del propio Piaget, y también tuvo conocimiento de unos cuadernillos hechos por un maestro de escuela, un tal Celestín Freinet, con sus alumnos en el sur de Francia. Y él cogió alguno de estos cuadernillos y los llevó a Lérida. Entonces él conocía a Herminio Almendros, que era un inspector muy preocupado por mejorar las condiciones en las escuelas de Lérida, que la mayoría eran pequeñas escuelas rurales. Le enseñó estos cuadernitos a Herminio Almendros y él se entusiasmó y le explicó cómo los hacían, ¿no? Con una imprenta pequeñita que el maestro había inventado de alguna manera, ¿no? Para que la pudiesen manejar los críos, y él pensó que eso sería ideal para las escuelas rurales de la provincia de Lérida, que había muchísimas y con los que él estaba trabajando, ¿no? De alguna manera son nuestros antecedentes, ¿no? Nuestros pioneros. En aquellos momentos España estaba en una situación de unos deseos por parte de una minoría bastante ilustrada de que aquello no podía seguir de aquella manera y que había que extender la educación al pueblo en general, ¿no? Marta Mata, que la conocemos todos, ella habla de que se produjo en aquellos años como una especie de conjunción astral, ¿no? Porque por un lado estaba la influencia de la Institución Libre de Enseñanza, que hizo un trabajo enorme, pero por otro lado también había habido un trabajo muy importante por parte de los ateneos obreros. Entre ellos, pues también está el caso de Francisco Ferrer y Guardi. Entonces había un caldo de cultivo bastante interesante, ¿eh? Y lo que hicieron los gobernantes republicanos, sobre todo los del primer bienio, fue dar salida a todo aquello, favorecerlo y conseguir que los maestros, las escuelas, tuviesen una importancia capital en los 2 primeros años fundamentalmente de la República, ¿no? Con Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos. El grupo de Lérida, que recibe la influencia de la pedagogía Freinet, es un grupo que ya existía desde los años 20, que era un grupo de maestros que se reunían normalmente los sábados en una cafetería de Lérida, y que se llamaba Batec, pero hubo un par de maestros que le dieron un enfoque diferente, ¿no? Que fueron Patricio Redondo y José de Tapia, fueron los que le dieron un contenido diferente con Herminio Almendros a estas reuniones de maestros, y consiguieron que se convirtieran en una especie de jornadas pedagógicas que se reunían aproximadamente cada mes. Y entonces, en esas jornadas que se realizaban en las escuelas de los alrededores de Lérida, cada vez en un sitio diferente, había un intercambio de experiencias entre ellos. Algunos de los principales impulsores y componentes del grupo y de este movimiento que surgió en Lérida fueron Jesús Sanz, que era profesor de Lengua y Literatura de la Escuela de Magisterio. Otra persona que fue fundamental en aquella época era Pepita Uriz-Pi. Ella nació en Navarra, en Badostain, y junto con su hermana Elisa fueron dando clases en prácticamente todas las escuelas de magisterio de Cataluña. Pepita Uriz fue profesora de Josep Alcover. Este es otro de los personajes clave para la penetración de la pedagogía Freinet en España, que fue Herminio Almendros Ibáñez,
y Lérida fue el que trajo las técnicas Freinet, y de hecho la primera escuela que probó la imprenta Freinet fue la de Montoliu y José de Tapia con sus alumnos. Este es José de Tapia, bujalance, maestro de Córdoba. En 1920 llegó a Montoliu de Lérida. Patricio Redondo es otro de los iconos. Él estaba en Puigverd y llegó prácticamente al mismo tiempo que José de Tapia a Montoliu. Entre José de Tapia y Patricio Redondo fueron los que cambiaron, digamos, el contenido del grupo Batet y los que impulsaron estas reuniones que se hacían mensualmente en los pueblos, en los diferentes pueblos de Lérida. Él estaba en Vilanova y la Geltrú, donde coincidió con Antoni Benaiges y se hicieron muy amigos. El Batet, además del nombre del grupo, era el nombre de las reuniones que celebraban. Había 3 momentos: la reunión de los maestros y maestras con la gente del pueblo y las autoridades locales en un acto público. Había después una comida de hermandad con los compañeros y algunos acompañantes, y después la reunión propiamente dicha entre ellos para hacer como una especie de intercambio de experiencias. Y aquí tenemos al que sirvió de nexo, ¿no?, entre el movimiento Freinet de los primeros años, ¿no?, de la República, y cuando se retoman los encuentros, el primer estalle que se celebró en Santander, que ha explicado muy bien Ferran, y Alcover fue uno de los antiguos de maestros de aquella época que vino al estalle. Aquí damos un salto, y cuando yo estaba trabajando en Torrente de Cinca, de la mano de Josep Alcover, hicimos también un Batet en Torrente de Cinca en el año 81, el 28 del 3 del 81, y acabamos con la figura de Antoni Benaiges, que fue el maestro de Bañuelos de Bureba, y es el origen de que estemos aquí, de que esta escuela haya renacido y que por muchos años pueda servir para acoger a grupos de maestros como nosotros, que estamos todavía preocupados por mejorar la escuela y la sociedad, o por mejorar la sociedad a través de la escuela, que no sé si es posible, pero por lo menos lo estamos intentando, y la gente joven tiene que tomar ejemplo y seguir intentándolo. Y con esto ya pues acabo. Muchas gracias.